Buenos días, familia, buenos días, qué gusto verlos de nuevo. Vamos a empezar continuar con nuestro discipulado. Los que hayan traído su material pueden empezar a revisar en qué parte nos quedamos y qué es lo que vamos a estudiar esta mañana. Vamos a pedirle dirección a Dios, vamos a decirle que lo necesitamos porque sin Él, sin su Espíritu Santo, no somos absolutamente nada. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque nos has permitido nuevamente, como otro domingo más, estar en tu casa, esta casa que hemos asignado como reunión de la iglesia Ebenezer, para podernos refugiar en ti, para poder abrir tu palabra y escuchar lo que tú quieres para nuestras vidas, pero también para poner nuestro corazón en disposición para ti, Padre, para que todo nuestro corazón se entregue a ti. Y así es como queremos que esta mañana, Padre, tú nos hables, que tú puedas quitar ese velo de nuestros ojos y poder ver nuestra realidad, nuestra condición espiritual delante de ti, no delante de los hombres, porque delante de los hombres pues comparamos erróneamente, pero delante de ti, Padre, tú que eres santo, tú que eres justo, y permite ver, Padre, permite ver cómo eres tú a comparación de cómo somos nosotros, nuestra realidad. Y Padre, pedimos que tú obres grandemente en nuestra vida a través de esta enseñanza. Pero también te pido sabiduría, Padre. Tú sabes lo torpe y lo tonto que soy al poder expresar alguna idea de tu palabra, Padre. Pero te tenemos a ti y nos refugiamos en ti, Padre. Así que te pedimos sabiduría, te pedimos dirección y ayuda en esto, en Cristo Jesús. Amén. Cristo mi abogado. Cristo mi abogado. Es el paso número 5, la lección número 5 que hemos estado ahí ya aprendiendo en esta forma de ser discipulados por medio de su palabra, de quién es Jesucristo. El tema principal de nuestro estudio es ¿quién es Jesucristo? Y la semana pasada vimos, ¿qué vimos? Alguien que nos diga, ¿qué vimos? ¿Qué dice su lección pasada? ¿Cómo? Jesucristo está vivo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos daba una tranquilidad a los cristianos porque nuestra fe, si no hubiera resucitado, nuestro hermano Dani nos recordaba que si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana, ¿no? Y esto vano lo hemos experimentado en esta vida cuando hacemos los chiles en nogada, ¿se acuerdan? Y encontrábamos nueces vanas. ¿Y cuáles eran las nueces vanas? Las que no tenían pues nuez, ¿no? Y solamente tenía la cáscara. Y pues la decepción de que tanto trabajo nos cuesta abrir una nuez para que no tenga nada. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo no es como una nuez vana. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una realidad espiritual en nuestras vidas en la cual el cristiano puede estar seguro de su creencia en un Dios resucitado. Bueno, una vez recordando esto, Jesucristo en el cielo, ascendido en el cielo, estando a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, uno de los oficios principales es esto, mi abogado. Y esta lección
esta lección viene más que enfocado a nuevos, a inconversos, sino más bien a cristianos. De ahí la necesidad de experimentar primeramente la salvación, la gracia de Dios en nuestras vidas, y después de eso ver la realidad de nuestra vida espiritual ya siendo restaurada, ya siendo santificada progresivamente. ¿Qué pasa con nuestra vida aquí en esta tierra? Creo que parte de nuestros fracasos, de nuestros problemas, de nuestras aflicciones en este mundo, si no es que un 99.9%, son consecuencias del pecado. Y esta consecuencia que hubo en el jardín del Edén, ahí con nuestros padres primeros, Adán y Eva, que pecaron, que fueron sacados del huerto. Se sabe la historia, conocemos la historia, y esto de haberse alejado Dios de nosotros, o puesto en otro lugar, ya no con una comunión con nuestro Padre, con nuestro Creador, ya tuvo grandes consecuencias. Y uno de estos es los problemas que nos atacan, o los problemas que inclusive nosotros nos metemos. Parte del discipulado, parte de la estrategia de un discipulado es no precisamente el orador exponer las verdades, sino más bien enriquecer con comentarios de toda la congregación, y podemos hacer uso de la bendición espiritual entre los creyentes. ¿A qué voy? A que me gustaría que participemos. ¿Cuáles son los problemas que tienes en la vida? ¿Cuáles son los fracasos que has tenido? O bueno, de repente como que no nos abrimos mucho, y este problema que podemos advertir que es consecuencia del pecado, como que no lo podemos confesar tan públicamente. Pero sí podemos ver el pecado del otro, sí, porque eso se nos facilita, eso es muy práctico. ¿Cuáles son los pecados que tenemos como iglesia, que tenemos como familia, que tenemos como individuos, que tenemos en nuestro trabajo? Y los podemos mencionar. Por ejemplo, podemos recordar un poquito estas libertades de expresión, libertades que apenas pasamos el 8 de marzo, Día Internacional ¿de qué? De la Mujer. Y vemos que la mujer ha sido oprimida, ha sido maltratada, y quiere externar su libertad. Pero realmente detrás de todo ello hay un pecado que está presente. Y este pecado es falta de sujeción, falta de temor a Dios, falta de una reverencia, falta inclusive de respeto a las autoridades. Y bueno, las redes sociales sin duda nos informarán, las noticias nos informarán cómo sucedió todo este evento que pasó. Pero ¿cuáles son los pecados? Otra vez, somos muy prácticos en tachar los pecados de otros. Pero ¿qué onda con mi pecado? ¿Qué onda con mi maldad que aún habita en mí? ¿Qué onda con este cuerpo que me demanda sujeción, que me demanda libertad para poder desenvolverme en este mundo y disfrutar de las cosas que podemos tener, o que deseamos tener más bien? Entonces, ayúdenme. ¿Qué pecados vemos? Por ejemplo, pecado de lujuria, pecado de vanagloria, pecado de ¿qué? Ayúdenme. De pecado de avaricia, ¿de qué? De robo, ¿ok? De envidia, de envidia. ¿Habrá pecado de envidia aquí en la iglesia? ¿Acá? O entramos allá y todos los pecados se van. ¿Habrá pecado de envidia? ¿Qué más? Ayúdeme. Vanagloria. Créanme, y les voy a confesar, pararse aquí de repente
puede uno perder los estribos y sentirse uno vanaglorioso por las verdades que inclusive rescatamos de la Biblia, que no son de nosotros. Pararse de frente a un grupo, siempre eso crea la carnalidad, reclama eso. Y esta es la verdad del cristiano. O sea, otra vez, el cristiano, cuando fue rescatado de su vana manera de vivir, no fue rescatado de que listo, ya eres santo, puro y ya no pecas. No, la realidad del cristiano es que advierte su pecado que mora aún en nuestro cuerpo. ¿Qué más? Ayúdeme. Crítica, gay, ajá, y eso es muy visible, ¿sí? ¿Qué más? Mentira, malos pensamientos. Y esto es una lucha que si no tenemos nuestra mente ocupada en algo, es fácil para que se vaya y se deslice en esa ofensa hacia con Dios. ¿Qué más? Otros hermanos, ¿sí están conmigo? Mis hermanos, ¿se escucha hasta allá? ¿Sí se escucha hasta allá? Ok. Chismes, ajá. Híjoles, ¿en nuestra iglesia habrá chismes? Interesante. ¿Qué más? Orgullo, y vaya que si nos cuesta trabajo admitir nuestro error y pedir disculpas, ¿verdad? Mucho, pero mucho trabajo. ¿Qué más? Ambición, siempre queremos más de lo que tenemos. Ambición. Dice Romanos 3:23. Vamos a leer. Creo que nos sabemos bastante bien este pasaje. Creo que algunos lo hemos aprendido. ¿Por cuanto qué? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Creo que si podemos regresarnos un poquito a este Romanos 3, de cómo el cristiano advirtió la necesidad de un Salvador al ver su condición espiritual delante de Dios. ¿Cómo? Al leer Romanos 3:9 dice que pues somos nosotros mejores que ellos, hablando de los judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles y a todos, y que todos estos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldiciones y de amargura. ¿El cristiano a veces siente amargura? ¿O si ya está libre? Su boca está llena de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Es curioso este pasaje porque el Señor Jesucristo, hablando un poquito del amor al prójimo, y decía que el que comete homicidio, ese es el que lleva el pecado de homicidio, pero no tan solo el que comete homicidio, sino que el que odia a su hermano lleva el mismo pecado de homicidio, como si lo estuviera matando. Y esta es la realidad. Qué fácil se nos hace no perdonar y cargar en nuestro corazón odio, resentimiento, rencor. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor a Dios delante de sus ojos. Y continúa el apóstol Pablo en Romanos, de tal forma que concluye
concluye Pablo en el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí es donde aparece el Evangelio, porque en esta condición todos los cristianos partimos, en esta condición de lejos, totalmente separados de Dios. No podíamos tener una relación, una comunión con Dios, porque no podía haber armonía entre el pecado y la santidad de Dios. No podía haber comunión entre Dios santo, justo, y nosotros con estas condiciones. No podía haber. Y el Evangelio asoma su luz admirable, su luz verdadera, su luz que nos alumbra y nos da vida en Mateo 1:21. Y me encanta cómo inicia Mateo cuando da la pronosticación de que Jesucristo iba a nacer. Búscalo. Mateo 1:21. Dará a luz un hijo y le pondrá su nombre Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué le pondrá su nombre Jesús? ¿Qué dice en tu Biblia? Porque será un salvador, porque salvará, ¿verdad? Pero ¿salvará de qué? Salvará de sus pecados, mi hermano José Luis, gracias. De repente el cristianismo lo romantizamos, y eso tiene que ver mucho con el hedonismo, esta corriente filosófica que reclama a uno mismo, a ver si me satisface, si me llena, si me da felicidad, si todo gira en torno a mí, entonces lo acepto, si no, no. Es curioso, porque la mayoría de iglesias y de corrientes de estas carismáticas se reúnen con ese motivo de que tú eres un vencedor, tú eres un guerrero, Jesucristo está contigo. Y vaya, hay verdades, pero verdades a medias, no hay verdades más profundas. Porque Jesucristo, sí es cierto, vino para salvarte de la perdición y salvarte de la condena eterna que es el infierno. Pero te vino ¿para qué? ¿Qué dice al último? ¿Para salvarte de qué? De tus pecados. ¿Te das cuenta que aquí estamos abriendo un punto importante para dar el tema de por qué Jesucristo es mi abogado? ¿Por qué Jesucristo tiene que abogar por mí, interceder por mí, hablar por mí? Porque Jesucristo mismo vino para salvarnos de nuestros pecados, de esa maldad que habita aún en nosotros, de esa maldad que aún nos reclama. Y nos reclama esta carne, nos reclama muy celosamente. No sé si te pasa a ti cuando te levantas, inmediatamente lo que te reclama eres tú. Ni siquiera te reclama humíllate ante tu Dios, ante tu Creador, sino te reclama directamente a ti. Entonces, con esta introducción quiero empezar el estudio, que es muy breve, de hecho, porque todos lo sabemos, pero es muy breve. Paso número 5, Cristo es mi abogado. ¿Qué hace un abogado? Antes de ya enlazar de lo que Jesucristo hizo, o de lo que Jesucristo hace inclusive ahora mismo, en este momento. ¿Qué es un abogado? ¿Qué es un abogado? Mi hermano es abogado y lo veo casi diario. Bueno, a veces hay semanas que no. Y tiene clientes. ¿Qué hace? ¿Qué hace un abogado? Dorita, ¿qué hace un abogado? Tú también eres abogada. ¿Qué hace un abogado? ¿Quiere ser como un mediador? Es como un intermediario entre la persona y ¿quién? ¿Y otra persona? Por lo regular es autoridad. No siempre.
pero es un intermediario, ¿ok? Un abogado entonces es un intermediario. ¿Qué hace Jesucristo entonces por nosotros? Ahí en el recuadro, en el rectángulo, dice escriba falso y verdadero. Necesitamos un abogado para defendernos en el juicio final. ¿Qué responderías? Falso. Nuestro abogado Jesús solo defiende a clientes culpables. Hay muchos intermediarios entre Dios y los hombres. Falso. La primera ahí te la dejo que la contestes al último, ya que hayamos reflexionado en esto. Porque verdaderamente nuestro abogado Jesús solo defiende a clientes culpables. De tal forma que si tú no te sientes culpable de tu pecado, Jesucristo no va a interceder por ti. Definitivamente. Entonces, ¿qué tan vital es sabernos necesitados de un abogado? Hay muchos intermediarios, entre ellos el hombre. Lo vamos a estudiar y lo vamos a ver brevemente. Pero lo hemos comentado y lo hemos platicado aquí en los servicios de los domingos. Solo hay un camino. Solo hay un nombre. Solo hay un medio para traernos reconciliación con Cristo, con Dios el Padre. Y Él es Jesucristo, el único camino, la verdad y la vida. Vamos a las preguntas. Hay cosas que no voy a ver en toda la lección. Ahí te pido que en tu casa lo leas y puedas argumentar más, puedas reflexionar más. De hecho, parte de este material es de que lo continuemos estudiando en casa y podamos, a través del Espíritu Santo y su palabra, podemos ser enriquecidos y podamos ser fortalecidos más en la fe. Así que algunas cosas no las voy a platicar por tiempo. Porque hay verdaderamente, si yo me clavo con algo, ahí me quedo y ya no termino lo demás. Entonces, solamente seleccioné algunos y en casa léelo, en casa medita, sigue meditando. Y toda la ayuda didáctica que está ahí, la puedes en su momento platicar, porque de eso se trata discipulado, de eso se trata. De venir inclusive con dudas y venir a la siguiente clase y decir, por ejemplo, de aquí 8 días vas a venir y vas a decir, ¿qué crees, David? Pues sí hay otro camino y lo vemos y lo platicamos, ¿vale? Entonces te motivo a que lo leas, que tengas un recurso en el cual puedas meditar y gloriarte de las bendiciones que Dios tiene para contigo. Voy a las preguntas de sí y no. Ahí. ¿Guarda secretos que no quiere que nadie sepa? Otra vez, haciendo una introspección. La palabra introspección son muy famosas de estas actividades psicológicas, pedagógicas, que motiva al alumno de examinarse a uno mismo, de mirar hacia adentro. El ojo humano no puede mirar lo espiritual, créanme, jamás va a ver lo espiritual, sino siempre va a ver lo carnal. Absolutamente todo. De tal manera que necesitamos un ojo espiritual, necesitamos una mirada dentro de nosotros para saber cómo está mi condición. Guarda secretos que no quieras que sepa nadie. Piensa. ¿Te ocultas? ¿Te vas en lo oscurito? ¿Cierras la puerta para que nadie te vea? Cuando estás en ese problema metido del pecado y cuando la seducción te atrajo y te lleva a cometer pecado y te lleva a ofender a Dios, la siguiente pregunta: ¿a veces sientes remordimiento de conciencia o vergüenza? ¿Sientes que alguien la está acusando por cosas de tu pasado? O a veces se siente tan mal por tu pecado que dudas que haya remedio de tanto pecar y a insistir en ese pecado. ¿Será que tu pecado no tenga remedio? Y remedio me refiero al perdón de Dios.
Y remedio me refiero a esta realidad espiritual por la cual ya no somos esclavos del pecado, porque así lo dice. ¿Hay alguna solución para una conciencia que acusa? Antes de entrar a hijitos con el apóstol Juan, vayamos a Salmos, Salmo 32. Este es un salmo que nos recuerda nuestra condición. El salmista, recuérdeme, ¿cómo se caracteriza? El salmista David tenía su corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cómo que el salmista, teniendo un corazón conforme al corazón de Dios, tenía pecado? Y vaya, si los mencionamos, es una lista muy grande, y no precisamente de uno solo, que fue a matar a Urías, sino se desprenden un montón de pecados ahí. Pues en esta batalla el salmista, cuando está luchando con esta conformidad del corazón carnal, de esta realidad espiritual y de esta necesidad de un Dios, de un justificador, de un abogado, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. El salmista David ya había reconocido su pecado y de hecho lo confiesa en el Salmo 51. En el Salmo 51 lo confiesa y dice, vamos ahí: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de... Este es un corazón conforme al corazón de Dios. El salmista David era ser humano como tú y yo, pero la conformidad del corazón de Dios es esta realidad de nuestra condición espiritual, familia, del verdadero problema que tenemos en este mundo batallando con nuestro pecado. El salmista fue catalogado como un corazón conforme al corazón de Dios, porque el salmista reconoció su pecado, reconoció su maldad y reconoció que contra el único que estaba ofendiendo era contra el Dios que lo había formado. Lávame más y más de mi maldad, porque yo reconozco mi rebelión, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y continúa. Y el salmista en 32 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que cuando no confiesas tu pecado hay algo de intranquilidad? ¿Hay algo que no te deja en paz? ¿Hay algo que inclusive te pone de malas? ¿Te ha pasado? ¿O solamente a mí? ¿Te ha pasado que inclusive no puedes encontrar una comunión con los que están a tu alrededor? ¿Por qué? Porque hay una ofensa directamente con tu Padre, con el Padre que nos hizo. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Por qué el salmista daba esta afirmación? Tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Por qué podemos estar seguros que si vamos a ir a Juan, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? ¿Por qué estamos seguros de esto?
por qué lo recitamos? ¿O por qué nuestras almas encuentran reposo y reencuentran paz con esto? Porque si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vayamos al pasaje. Primera de Juan 2. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Y dice: hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Vamos a tratar de rescatar en este tiempo que nos queda algunas verdades que pueden nuestras almas descansar, en que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para librarnos, para limpiarnos de toda maldad. Dice la pregunta número 1: ¿has pensado en nuestro material? Dice: ¿has pensado alguna vez que necesitas a un abogado para defenderte ante Dios? ¿En qué ocasión necesita una persona a un abogado? Creo que en esta ocasión, en la ocasión cuando vemos nuestra condición, nuestra realidad espiritual, en esa condición. De ahí que la iglesia se duele cuando alguien cae en pecado, pero no la tacha y no la manda al infierno, sino al contrario, la restaura y se preocupa por ella. Porque esa no es la categoría de la iglesia para que solamente pueda ser aceptada feligresía o gente santa, pura, sin mancha, como nuestro Señor Jesucristo. No. Delante de Dios hemos aprendido que delante de Dios somos santos como Jesús, somos perfectos como Jesús, somos intachables como Jesús. De hecho, Jesús se pone enfrente de nosotros y nos presenta ante Dios. Y Dios nos ve como Jesús, como su Hijo, santos. Eso es la realidad de la justicia delante de Dios. Pero la realidad aquí en esta vida es de que seguimos pecando y seguimos batallando y seguimos luchando con esto. Creo que una de las intenciones, más bien, uno de los diseños perfectos que Dios utilizó cuando sacó del pueblo de Israel a Egipto, que a pesar de su rebeldía y a pesar de su maldad, Dios en su misericordia y en su amor puso algo en el centro de todos los pueblos. Cuando ya estaban en el pueblo, en la tierra donde fluye leche y miel, los organizó de tal manera que ¿qué estaba en el centro? ¿Qué estaba en el centro de todos los pueblos? Ayúdenme. ¿Qué? El tabernáculo, el arca, la misma presencia de Dios. De tal forma que Dios ha tenido siempre eso en mente, de restaurar una comunión con su creación. La única forma de tener una comunión con Dios es esto, es la entrega de cuentas constantemente. Pero ¿cómo vamos a saber que hemos pecado contra Dios cuando no leemos su palabra? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que le ofende a Dios y qué es lo que no le ofende, qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que le desagrada a Dios, cuando ni siquiera lo buscamos íntimamente? Y vaya que le desagrada el pecado, le desagrada tanto. En Salmos 5:1, ¿alguien que me ayude? Salmos 5:1 al 6, ¿qué dice? O sea, hermanos, el pecado es atroz. El pecado nos arruina. Pues si el pecado nos arruina, delante de Dios lo detesta. Es fabuloso nuestro Dios porque se preocupa de que nosotros no caigamos en pecado, pero
para que tengamos una comunión con Dios, una intimidad con Él. Pero también se preocupa para que no nos vaya mal. ¿Qué dice? Salmo 5, 1 al 6. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la necesidad de un mediador, como ahorita nos explicaba, de uno que puede hablar bien por nosotros, de un justificador, de un abogado? Porque si no lo tienes, escucha lo que dice. En el 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la, ¿qué dice? En la maldad. El malo no habitará junto a ti. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos cuando hemos caído y hemos fallado? Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces, checa, aborreces a todo el que hace iniquidad. Destruirás, checa, revisa, escucha, pon atención acá. Es más, márcalo. Si no te ofende marcar la Biblia, hazlo. Destruirá, o sea, sí, es bonito. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Voy a salir este día victorioso porque nada me va a faltar. ¿Qué onda con las verdades estas, de las verdades espirituales que necesitan nuestras vidas día a día? Destruirás a los que hablan mentira. El hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. ¿Te das cuenta? ¿Has pensado, dice la pregunta número 1, ¿has pensado alguna vez que necesitas un abogado para defenderte delante de Dios? Ese es Jesús. Ese es Jesús que murió por ti. Ese es Jesús que se hizo hombre como tú para ser un siervo justo. Y ahí vamos. Hijitos, nos regresamos a Juan, primera de Juan 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, ¿el qué? Justo. Vayamos a esta palabra, la hemos estudiado y la hemos oído. ¿Qué es justo? ¿Qué es justo? ¿Sin culpa? ¿Y por qué sin culpa? Estando en su trono de gloria, pues era Dios, 100% Dios, pero vino a este mundo como tú y yo y no tuvo ninguna culpa porque cumplió toda la ley y la cumplió perfecto y toda. Por eso es justo. ¿Tú qué tanto has cumplido de la ley? Ni siquiera uno puede. ¿Qué más es justo? ¿Qué es justo? Vamos, apóyenme, porque otra vez, discipulado de eso se trata, de que seamos enriquecidos entre todos para que podamos aprender unos de otros y podamos ser edificados. Así que, adelante. Siempre se habla de la perfecta obediencia de Cristo. Y esta perfecta obediencia de la ley, inclusive la perfecta obediencia de Cristo, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Ayúdeme. Hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Muerte de cruz, lo más menospreciable, lo más vil, lo más atroz. Hasta ese momento cumplió. Y como lo he dicho, no se rajó. Y no se rajó por mí, no se rajó por ustedes. La cumplió. ¿Qué más es justo?
Porque es justo nuestro Señor Jesucristo. Piensa. Precisamente lo dice en el versículo siguiente. Lo leemos. ¿Qué dice? Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Propiciación. Hemos también escuchado esta palabra dominguera, por lo regular, la hemos platicado, la hemos escuchado. ¿Qué es propiciación? ¿Qué es propiciación? Mi hermano Kama, ayúdeme en esta parte. Propiciación. Y una demanda que merecía ser cumplida. Esta realidad que quise poner, y espero haya sido cumplida mi propósito. ¿Cómo empecé el estudio de ver nuestra realidad espiritual, de ver nuestra condición, con qué batallamos? Ese pecado y esa maldad que habita en nosotros merece ser castigada, merece ser odiada, inclusive odiada por Dios, porque Dios no permite, como lo leíamos en Salmo 5, de tal forma que merecía un castigo. Y ese castigo lo hemos sabido. Ese castigo, ¿quién lo llevó? Nuestro Señor Jesucristo. Precisamente esa propiciación, ese derramamiento de sangre, esa ira que a ti te correspondía, la sufrió nuestro Señor Jesucristo. De ahí que somos justificados, y de ahí que podemos venir ante su presencia y decirle: verdaderamente he pecado contra ti, verdaderamente he hecho lo malo delante de tus ojos, verdaderamente tú perdonas mi maldad, tú perdonas mi iniquidad, porque ya hubo un castigo por el cual tú ya no serás culpado, sino justificado. De ahí que nuestro Señor Jesucristo se pone en medio y ya no hay quien nos acuse, absolutamente nada. Aunque Satanás, el acusador, está insistiendo en esta obra, pero ni siquiera tiene autoridad, ni siquiera tiene la moral espiritual, si lo podemos llamar así, delante de Dios para acusarnos. Vamos a un suceso que se parece a eso. Zacarías 3. Si es que hubiera un acusador, fíjate. Zacarías está en el Antiguo Testamento, está justo antes de empezar el Nuevo Testamento, al terminar el Antiguo Testamento. ¿Ya lo tienes? Visión del sumo sacerdote Josué. Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3. Ya lo tienes. Los que no tengan Biblia, con gusto les podemos proporcionar Biblia. Venimos a estudiar, familia, venimos a estudiar. Saca tu Biblia. Si no, en verdad pierdes el tiempo, y perdónenme por lo que les diga, pero pierdes el tiempo, porque vas a encontrar muchos defectos míos. Si nos enfocamos a la palabra de Dios, deleítate en la palabra de Dios. ¿A quién le falta Biblia? ¿A quién le falta Biblia? ¿A nadie? Ok, vale. Ya con lo que dije. Zacarías 3, capítulo 3. Me mostró el sumo sacerdote Josué. Josué, ¿quién es Josué aquí? Josué fue un sacerdote que en la primera salida después del cautiverio de Babilonia sale con unos para rumbo a Jerusalén.
¿Sales? No es el mismo Josué que vemos en Josué. Cuando Moisés le entrega la estafeta a Josué y le dice, te toca a ti llevar al pueblo de Israel hasta la tierra prometida. No es ese Josué, ¿vale? Sino es el Josué, el sacerdote, después de la cautividad de Babilonia. Salen de Babilonia y se dirigen a Jerusalén. Creo que hay tres retornos en la primera. Ahí sucede en la primera. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Vamos a empezar aquí a poner nombres, y si le puedes poner a tu Biblia ahí. El ángel de Jehová aquí es Jesucristo mismo, y ahorita lo vamos a ver por qué. Jesucristo mismo, el cual estaba delante de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Es curioso, porque Satanás tiene una intención de destruir los planes de Dios empecinados. Bueno, ahí estaba Satanás y estaba el ángel de Dios. Y estaba Josué, estaba Josué. Ahí me mostró el sumo sacerdote, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este el tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. ¿Ves esta escena? ¿Ves esta escena? Satanás está acusando a Josué. Satanás está acusando al pueblo de Israel, y le dice: Jehová ha escogido a Jerusalén. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este el tizón arrebatado del incendio? ¿Qué es esto? Dios en su misericordia rescató a su pueblo de la miseria del pecado y lo rescató de una ira venidera. Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante de el ángel. Y verdaderamente nosotros en la semana nos podemos vestir de vestiduras viles, de este pecado que nos asedia, de este pecado que mora en nosotros. Pero si nos presentamos delante de este ángel, dice, delante del ángel, al final del capítulo 3, del versículo 3, ¿qué dice? Y el ángel, y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado. El ángel, que es Jesús, te dice: he quitado de ti tu pecado, porque yo ya pagué esa maldad que tú merecías. Me encanta porque el Señor Jesucristo, nuestro Dios, en su plan perfecto, no nos deja ahí en la miseria, en nuestros pecados, y nunca te dejará. Si el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. La perfeccionará. ¿Cómo termina este versículo 4? Ayúdeme. Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Sí, sigue leyendo esa parte. Te invito a que sigas leyendo. Pero a lo que quiero terminar esta reflexión, o más bien este estudio, es de que nuestra realidad espiritual es caída, pero Dios sigue teniendo misericordia para que confieses tu pecado. Dios sigue teniendo misericordia para decirle a Dios: tengo un abogado, tengo un mediador, el cual intercede por mí, el cual me viste de vestiduras de ¿qué? Como dice Zacarías, ¿de qué?
de gala, te viste de vestiduras de gala. Y eso solamente lo hace Dios, porque ni siquiera estas obras que hacía el pueblo de Israel para ser justificado bastaban. Esos trapos de inmundicia, ¿se acuerdan? Isaías. Ni siquiera esas obras eran bien vistas delante de Dios, porque esas obras de trapos de inmundicia eran los sacrificios que se desarrollaban de continuo en continuo en los ritos que Dios había establecido. Pero no podían pagar ni justificar a un pecador, ni siquiera. Eso lo hemos platicado y lo hemos hablado, que eso era algo, una representación de algo supremo que se avecinaba con nuestro Señor Jesucristo, de un sacrificio perfecto. Bueno, los ritos, las obras que tú quieras hacer, si tu maldad, si tu pecado ha estado sobre ti y te ha estado acusando y no has tenido paz, y las cosas en tu alrededor, con tu familia, con tus papás, en el trabajo, lo que sea, siguen evidenciando esa maldad y ese pecado que mora en ti y no lo has confesado y no le has dicho a Dios que ya no somos más seguidores del pecado, seguidores de esta maldad, sino Dios nos rescató de eso. Y pedirle a Dios que nos dé fuerzas para que podamos vencer la tentación, porque la tentación va a estar presente, ahí va a estar. Pero si no advertimos eso, nuestra religión es vana, Nuestra religión es una creencia y un rito que creemos que por venir a hacer el aseo, inclusive, Dios puede perdonar mi pecado sin confesarlo. Que inclusive venir a tocar, venir a cantar, venir a dirigir, puede eso ya menguar un poquito mi maldad y mi pecado, y entonces ya me presento delante de Dios. No, familia, no, porque no basta. Hay solamente un mediador, y es Jesucristo, no tus obras, Jesucristo mismo. Quiero terminar como terminé el jueves. Me encantó ese Romanos, pero vamos a Salmos 30. Y ponte de pie, cuando lo tengas, ponte de pie. Salmo número 30. Dije 30, 130, perdón, 130. 130. Salmo número 130. Leo primera de Juan 2:21 y después todos leemos el Salmo 30. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Salmo 130, todos. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Dios, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que sean reverenciados. Esperé yo en Jehová, esperó mi alma, en tu palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes de la mañana. Esperé Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos tus pecados. ¿Por qué no le pones, en vez de Israel, le pones tu nombre? Este ejercicio es muy bueno, pero en ti hay perdón para que sean reverenciados. Esperé yo en Jehová, esperó mi alma, en tu palabra he esperado.
Mi alma esperará a Jehová, más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes de la mañana. Espere, ahí pone tu nombre, Israel, a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Padre, gracias te damos porque tú eres un Dios amoroso, que a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras rebeldías, que a veces muy francas, a veces pensamos que nadie nos ve y nos ocultamos. Padre, tú nos das la salida, porque para eso fuimos llamados, para rescatarnos de nuestros pecados, para salvarnos de nuestros pecados. Padre, permite que esta realidad, o más bien que esto sea una realidad en nuestra vida, que verdaderamente seamos salvados de nuestros pecados. Tú conoces la vida de mis hermanos, tú la sabes. Y delante de ti, como dice el Salmo, me rodeaste detrás y delante de mí, Padre, de tal forma que no podemos escapar, sino confesar. Y aquí estamos, Padre. Tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice. Gracias, Padre. Gracias por dar tu vida por nosotros, sin deber nada, sin ni siquiera hacer algo de maldad. Tú pagaste por todos nosotros. Y ahí vemos tu poder y vemos tu grandeza y lo grande que tú eres, lo maravilloso que tú eres, que tu sangre preciosa nos redimió, que tu sangre preciosa bastó para redimirnos, para que nosotros nos presentemos santos y sin mancha, como tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre. Ahora permite, Padre, que nuestras vidas te honren y te alaben, y prepáranos para que todos juntos demos loor de lo grande que tú eres, de lo maravilloso, de lo misericordioso, de lo bueno, en Cristo Jesús. Amén. Toma tu lugar.